Inventario de fuentes de datos abiertos de México, segunda parte. Estadísticas. En esta sección se presentarán algunas estadísticas generales realizadas sobre el inventario. Dentro de la sección se encuentra un archivo realizado en Excel en el cual se pueden validar estas gráficas. Además, contiene estadísticas adicionales referentes a las fuentes emblema, que ya se presentaron en la sección de inventario. Inventario. De manera general, el inventario posee 200 fuentes de datos, alrededor de 617 conjuntos de datos, de los cuales 517 son de interés, aproximadamente 5.498 recursos, de los cuales 4.863 son recursos de interés. Con conjuntos y recursos de interés se hace referencia a aquella información dentro de los repositorios que está más alineada con las áreas y temáticas abordadas. Desglose de fuentes de datos por categorías. En este gráfico es posible ver cómo se distribuye la cantidad de fuentes de datos por temática en el inventario. El 42% pertenece a educación, el 31% a medio ambiente y el 27% a transporte. Desglose de conjuntos de interés por categoría. En este gráfico es posible ver cómo se distribuye la cantidad de conjuntos de interés por temática en el inventario. Ahora bien, en este gráfico podemos ver que aunque las fuentes de datos se encuentran mejor balanceadas en cuanto a categoría, los conjuntos de datos no lo están. Esto puede ser debido a lo siguiente. Algunas fuentes de datos poseen más o menos conjuntos de datos que otras. Algunas fuentes de datos manejan una, dos o incluso las tres áreas de interés. Dependiendo del área de interés, existen más o menos temáticas que abordar. Vemos que más de la mitad de los conjuntos de datos son de educación. El 64% pertenece a educación, el 22% pertenece a medio ambiente y el 14% a transporte. Desglose de recursos de interés por categoría. Al igual que las fuentes de datos, los recursos se encuentran balanceados por categoría debido a que un conjunto de datos puede poseer más o menos recursos con respecto a los otros conjuntos. El 37% pertenece a educación, el 34% pertenece a medio ambiente y el 29% pertenece a transporte. Porcentaje de fuentes de datos según categoría y barómetro. En esta gráfica es posible apreciar el barómetro por categoría. Es posible visualizar que el inventario posee mayormente fuentes de datos que tienen valores altos para el barómetro. El promedio calculado del barómetro para el inventario fue de 60.5 puntos de 100. Porcentaje de conjuntos de interés y acumulado por categoría de acuerdo al barómetro. Nuevamente, en esta gráfica es posible apreciar un comportamiento similar para los conjuntos de datos. Porcentaje de recursos de interés y acumulado por categoría de acuerdo al barómetro. Es posible apreciar en esta gráfica que mientras que los recursos de transporte se encuentran ubicados entre 70 y 80 puntos del barómetro, la categoría de educación se encuentra distribuida sobre toda la escala del barómetro. Barómetro promedio. En esta gráfica es posible apreciar que los promedios del barómetro tanto para los conjuntos de datos, serie 1, como para los recursos, serie 2, son muy similares para medio ambiente y educación. Incluso, entre categorías, el valor del mismo no varía demasiado. El promedio general obtenido tanto para los conjuntos como para los recursos es de alrededor de 60 unidades. Porcentaje de recursos de interés de acuerdo con el número de estrellas. Podemos apreciar en la gráfica que 35% de los recursos son de una estrella, otros 35% de los recursos son de 2 estrellas, 7% de los recursos son de 3 estrellas y 23% de los recursos son de 4 estrellas. Podemos apreciar claramente que la mayoría de los recursos poseen 2 y 1 estrellas. En general, fue difícil encontrar recursos que poseían más de 4 estrellas. Es importante a este punto mencionar que a diferencia del barómetro de datos abiertos, el cual puede ser usado para analizar fuentes de datos, conjuntos de datos y o recursos, el esquema de 5 estrellas tan solo puede ser aplicado para evaluar los recursos.
Debido a que las fuentes de datos o los conjuntos de datos pueden manejar archivos muy diversos dentro de sus repositorios, entonces no tiene sentido utilizar una metodología de evaluación como el esquema de 5 estrellas sobre los mismos. Porcentaje de recursos de interés y comparativo de estrellas por categoría. En esta gráfica se puede apreciar el número de estrellas que se asignó a los recursos de acuerdo con la categoría a la que pertenecían. Es posible apreciar que los datos que pertenecen a la categoría de medio ambiente poseen una mejor evaluación de acuerdo al esquema de 5 estrellas. Porcentaje de recursos de interés según unidad demográfica. Con respecto a la unidad demográfica, podemos ver que la mayoría de los recursos encontrados son nacionales y estatales. La desventaja de esto es que se poseen datos con menor resolución. ¿A qué se refiere esto? A que es posible extraer mucha mayor información de datos municipales porque implícitamente contienen información estatal y nacional. Granularidad de los recursos de interés. En esta gráfica podemos apreciar que la gran mayoría de los datos son agrupados. De igual manera, mientras más desagregados sean los datos que se poseen, mayor resolución se tendrá. Porcentaje de conjuntos de interés y acumulado de estrellas de acuerdo al barómetro. Finalmente, esta gráfica arroja un panorama general de la calidad técnica de los datos abiertos, en donde es posible apreciar que mientras más bajo sea el número de estrellas que posea un recurso, más probable es que su barómetro sea bajo también. Promedio esquema de 5 estrellas por secretaría. Lo siguiente es una tabla que muestra a las 10 mejores instituciones por promedio de estrellas que se encuentran en el inventario, recordando que las estrellas son asignadas a los recursos encontrados dentro del repositorio puesto a disposición por la institución. Es importante mencionar que el promedio de estrellas solo se está realizando sobre los recursos que son de importancia para el proyecto. Por lo tanto, esta tabla no es, de ninguna manera, una descripción ni completa ni directa de la institución que pone a disposición la información. Promedio de barómetro por secretaría. Lo siguiente es una tabla que muestra a las 10 mejores instituciones por promedio de barómetro que se encuentran en el inventario. Nuevamente, es importante mencionar que el barómetro solo se está realizando sobre los recursos que son de importancia para el proyecto. Por lo tanto, esta tabla no es, de ninguna manera, una descripción ni completa ni directa de la institución que pone a disposición la información.